Estamos de vuelta, llega el veredicto. Hola Marta Vilar. Hola, muy buenas Luis Vicente y bienvenidos a todos de nuevo a esta Operación Trader que hoy lleva una coletilla final al nombre, que podríamos decir ese veredicto final, porque hoy tenemos que hacer pues como en los partidos, que al principio tenemos la previa, luego tenemos el partido y luego que tenemos pues el post con esas entrevistas desgranando un poquito todo lo que ha ocurrido, y eso es lo que vamos a hacer hoy, Luis Vicente. Bueno, creo que nuestros espectadores son muy listos y saben o se imaginan por dónde han ido los tiros de las preferencias, pero bueno, en unos minutos revelamos, desvelamos en qué porcentaje ha ganado quien ha ganado. No vamos a decir nada todavía. Primero yo creo que sí que podemos saludar a nuestro supercoach, ¿no te parece, Marta? Exacto, vamos a saludar a nuestro Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, fenomenal. Bueno, Le- empezamos, Luis Vicente. Yo creo que ya vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer en este veredicto final. En primer lugar, como dijimos al final del vídeo de Operación Trader, dijimos, instamos un poquito a los espectadores a que comentaran, nos dijeran cualquier cosa que se les pasaba por la cabeza sobre esas estrategias que planteó tanto Alba como Wilson como Iñaki como Cus Trading, pues que nos dijeran todo lo que se les ocurriera en los comentarios. Vamos a repasar qué es lo que dice estos espectadores sobre lo que les parecieron estas estrategias. Después vamos a saber efectivamente qué votaron, porque también les instamos y les emplazamos a votar cuál era la estrategia que más les gustó, y después de todo, al final, por fin vamos a tener la voz del experto, la voz del VAR, porque también hablamos de ese VAR en esta Operación Trader, que es la voz de Alberto Iturralde, explicándonos un poquito más allá, con eso que dicen los ingleses del beneficio, la ventaja del hindsight, que es simplemente cómo ha pasado el tiempo, pues ya podemos un poco estudiarlo un poquito con más detenimiento, y eso es lo que va a hacer Alberto Iturralde, y nos va a comentar un poco cuál es su visión sobre esas estrategias. Yo creo, Marta, que lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias a tantas personas como han Por votado supuesto. me gusta, que han estado ahí viendo el vídeo, los miles de personas que lo han visto y compartido y las muchísimas personas que han opinado. Vamos a, efectivamente, a revisar algunos de los comentarios. Bueno, el primero de Abel a mí me ha encantado. A mí la verdad es que también, Luisby, si te parece, vamos a leerlo. Es bastante largo, pero vamos a hacer un poquito un resumen. Al principio, bueno, nos agradece a Capital Radio que nos tomemos el tiempo de crear un espacio visual donde encontrar distintas formas de ver el mercado. Muchísimas gracias, Abel, por ese comentario. También repasa cuáles son los invitados y, por ejemplo, bueno, sobre Alberto dice: Alberto es un tipo genuino que no se anda con rodeos, Ya te siempre va digo. al grano y de frente. Se nota que es del norte de España, así que, Alberto, te han calado. Ya no solo por el Efectivamente. acento, que lo tienes bastante silenciado, pero bueno, de todas formas te han calado. Así que bueno, vamos con el comentario. Dice: la primera estrategia de las ondas Wolf está bastante bien porque atiende al comportamiento del precio. Sobre la segunda nos dice que en tanto marco temporal y la alineación de las medias móviles le ha resultado un poquito complejo. También dice que quizá al no ver el cursor del invitado sobre la pantalla, bueno, eso también es un aspecto a tener en cuenta. Y sobre la tercera estrategia, que es la de Cus Trading, nos plantea una estrategia sobre el DAX. Nos dice que también le pareció compleja, pero que con los indicadores de volumen le ha parecido muy interesante. Al crear estos volúmenes, zonas de soporte y resistencia donde poder inclinar la probabilidad hacia un lado u otro, está muy interesante, nos dice. Y ya para resumir, también nos dice que en las tres estrategias lo que le ha faltado ha sido ver una explicación de la visión global, el contexto del gráfico con zonas de soporte y resistencia dibujadas. Así que todo lo anotamos. Bueno, qué gran comentario. Muchas gracias, Abel, por él. Estela dice que echa en falta datos reales de las operaciones en un periodo de tiempo para saber si es una estrategia ganadora o perdedora. Pero a Estela queremos decirle algo. Nosotros no vamos buscando en sí la estrategia ganadora o perdedora, porque te sorprenderías mucho, muchísimo, Estela, de ver cómo muchas estrategias, incluso de afamados traders, son perdedoras. Lo que pasa que son pros, son profesionales, ponen un stop loss y aunque salgan perdedoras, ellos no pierden. Es decir, en realidad, aunque tengan menos cantidad de estrategias ganadoras, cuando ganan, ganan de verdad. Y cuando no les sale bien, tienen colocado ahí el stop, que es algo que todos debéis tener en cuenta, que es esencial que funcione y es lo que efectivamente evita mayores pérdidas. ¿Qué quiero Luisby, decir con eso?
déjame puntualizar también una cosa, y es que al final en este formato que hemos creado, Operación Trader, lo que queremos básicamente es transmitir conocimiento, que aprendamos con los traders que nos enseñan sus estrategias, así que no es tan importante eso de si la estrategia es ganadora o perdedora, no es más importante que el hecho de que nos enseñen cómo lo han hecho, con qué gráficos, con qué marco temporal, qué indicadores les han parecido interesantes en esa estrategia para poder nosotros también aprender como traders. Exacto, no es el resultado que buscamos, sino la técnica secreta, esa habilidad que han desarrollado ellos con su experiencia personalmente. Y eso es lo que vamos buscando. Vamos con el siguiente comentario. Es Ángel P. que nos dice: a mí el que más me ha gustado es el primer método, ya que es más sencillo, los otros dos son más difíciles para seguir y aplicar si no tienes muchos conocimientos. Y nos dice: gracias Alberto Iturralde. Así que mini punto para Alberto, pero también para Alba, que es esa primera estrategia de la que habla Ángel. A ver, Charlie, creo que te has pasado un pelín con ese comentario. Y Alberto, que es un caballero, seguro que no te va a decir nada. Lo que sí es cierto en ese comentario es que Alberto... Que llame cuando quiera y nos lo diga. Que llame. Díselo. En lo que sí que aciertas, y yo creo que estamos de acuerdo, es que Alberto sabe un congo. Sí, efectivamente, claro que sí. Y cuando quieras llamar al consultorio, encantados de escucharlo. Estaremos encantados de escucharlo. Bueno, una de cal y una de arena, porque luego, por ejemplo, Agustín Muñoz nos dice: me ha encantado la idea, enhorabuena, grande Alberto. Y además, Neculay Rotariu, que no sé si lo he dicho bien, creo que sí, nos dice: felicidades por el programa, es más fácil de comprender, gran Alberto con su técnica o explicación. Un fuerte abrazo. Así que bueno, ya sabes, Alberto, nos dan a veces palos, pero luego a veces también pues nos dan alegrías. Todo bien. Lo importante es que escriban y que interactúen en YouTube. Sí, gracias Jordi también por esta felicitación que nos envías, también al maestro Iturralde, como dices. Gracias Ricky por la felicitación, dice que le parece muy buena la idea del programa y bueno, Joan insiste en esa idea del trading a tiempo real, que no estaría nada mal. Bueno, quién sabe, vamos a tomar nota y esto va a estar vivo. Lo que más funcione es lo que vamos a hacer, claro. Exacto, y luego, bueno, vamos a seguir con comentarios. Esteban de Quintana también nos da buen feedback, nos dice: muy interesante, sigue con atención Alberto Iturralde, más allá de sus análisis. Dice que le encanta su perspectiva de los mercados. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. También agradecer a Inversión Autodidacta, que nos dice que es muy divertido, y enhorabuena Capital Radio. Y curioso el comentario de Pelware Trader, que nos dice: lo mejor el Delta Cluster ruso, te da muchísima información. Bueno, para el que no sepa de esto, el Delta Cluster ruso, bueno, me imagino que le sonará a ruso un poco también, ¿no? No sé a qué me suena Delta Cluster ruso, la verdad. Y no sé si mucha gente sabe qué es eso. Yo no. Yo tampoco. Pues, así que vamos a estudiárnoslo para la próxima. Bueno, sigamos con los comentarios de los espectadores de Operación Trader. David Pedraja también nos da las gracias. Gracias a ti, David, por estar ahí. Felicita a los traders, creo que lo hicieron muy bien, se esforzaron también mucho y eso es un mérito que agradecemos. Dice que le gusta más la estrategia de Alba, porque él es partidario de estrategias a largo plazo. Pues bien, gracias por el comentario. Bueno, pues Óscar Rioja, el siguiente, ya también nos repite que le ha gustado mucho el formato del programa, muy distinto a todo lo que hay por internet. Muchísimas gracias, Óscar, por nuestra parte. Y dice que es bueno para aprender y que su enhorabuena, que espera que realicen muchos programas más. Así que vamos a tomar nota de esa última parte del comentario, porque tampoco quiero desvelar mucho, pero quédense hasta el final de este vídeo porque les vamos a dar alguna pistita sobre eso del futuro de Operación Trader. Luego, por ejemplo, Tamara Castro nos dice: he estado en el negocio de Forex durante 6 años, algunos vídeos también pueden ser muy interesantes, pero tener un guide, entiendo que habla de guide profesional, es absolutamente maravilloso, relajante y seguro. Solo necesitas un guía. Sí. Exacto. Solo necesita una persona muy capacitada y experimentada, con guidelines útiles y una mejor experiencia, dice, como el señor Donald Tingle, que ha ganado muchos premios merecidos. Sus estrategias son como un acceso secreto a los dulces oficios. Pues nos apuntamos el nombre del señor Donald Tingle también. Ya, eres poeta, Tamara. En la próxima queremos leer tu poesía, tu poema al respecto sobre el mundo trader. Vale, vamos con el siguiente. Manuel Garrido nos dice: buenas tardes, a mí me ha gustado bastante el programa. Algunas de las partes cuestan de entender, pero posiblemente con un segundo visionado acabaré entendiendo algo más. Pues yo animo a todo el mundo que no lo haya entendido, que lo repase, que lo vuelva a repasar, y después tiene que ver este vídeo del veredicto final, porque tendremos, como digo, Alberto Iturralde en unos minutitos, que nos va a explicar desde su punto de vista
todas esas estrategias, las 3 que nos plantearon Alba, Wilson y Kus sobre su estrategia estrella. Sigo con el comentario, nos dice, es muy buena idea hacer un programa en este formato, os animo a seguir haciendo más. El ejemplo de Alba ha sido el que he entendido más. Otro punto para Alba. Pues sí, ha estado muy didáctica Alba, la verdad. A Use le ha parecido muy interesante, nos alegra. A Mimbadur dice que no se ha enterado de casi nada. No sufras, no eres el único. A veces esto no es fácil, hay que prestar atención. Luego compensa muchísimo, claro, merece la pena cuando se aprende. Es un universo que se va descubriendo. Él dice que va a ir aprendiendo y pregunta, ¿alguien sabe qué gráficos usa Alberto? Pues que la gran pregunta, la incógnita. ¿Quieres decírselo, Alberto, qué gráficos usas? Sí, por ejemplo, cada activo me refiero, por ejemplo, si estoy especulando en acciones, lógicamente miro más en gráficos de hora. Si lo estoy haciendo en el DAX, que es ya la especulación más similar a lo que se plantea en este formato, lo hago en gráficos de 15 minutos. Sin embargo, en ocasiones, tal y como se está moviendo un determinado índice, nos puede obligar o bien a ampliar el rango horario y pasar, por ejemplo, de 15 minutos a media hora, o bien incluso acercarnos más, como en la estrategia de QStrader FX, que nos planteaba estrategia en 5 minutos. Yo, en principio, intento acercarme lo menos posible, pero un formato de 15 minutos en barras normales, sin vela, es muy importante para mí que no sea vela. Algún día explicaremos por qué, porque hoy en día todos los brokers por defecto ofrecen gráficos por vela, con vela, siempre y cuando sea un espacio temporal lo suficientemente amplio como para reaccionar y preparar la estrategia, en mi caso 15 minutos, es suficiente. Perfecto, yo creo que queda respondida esa pregunta. Albert González también nos dice que le ha gustado mucho este vídeo y que aún todavía no tiene su estrategia bien definida, que está en ello. Pues por eso existe Operación Trader, para que aprendamos de otros traders más profesionales e incluso para que poquito a poco, incluso nosotros nos vayamos atreviendo a también presentar nuestra estrategia en Operación Trader, que Alberto nos dé su opinión. Francisco José Partal nos dice también, magnífico formato, enhorabuena a todos los que habéis participado, muy interesante conocer diferentes estrategias y formas de hacer trading. En mi opinión, nos dice seguir dándonos más programas. Lo intentaremos y lo vamos a cumplir seguro, Francisco. Además nos dice, Alberto, eres como un procesador de estrategias. Felicidades. Me gusta bastante cómo ha definido Alberto, este hombre, Francisco José Partal, el procesador de estrategias. Alberto, ¿qué te parece? Sí, realmente un especulador que lleva en el gráfico de 15 minutos, prácticamente 12 años, en el día a día del DAX y muchos más en el del IBEX anteriormente, en realidad por naturaleza tiendes a ser un procesador de estrategias. Y en realidad luego hablaremos un poquito de algo que hay de fondo en los 3 participantes, que también tiene mucho que ver con esto, y que es muy importante y que gracias a lo que ellos han planteado sirve para que muchos de nuestros espectadores, como el que aquí escribe, nos haga ese comentario. Está fenomenal. Alguno te llamaría directamente una máquina de especular, pero... No queda otra, no queda otra. Así que, pues recibimos con mucha gratitud las enhorabuenas por el programa, como la de Ángel, Joaquín, que también le parece muy buena idea, y el concepto, aunque dice que para él son estrategias demasiado complejas para un inversor o especulador de a pie, es decir, que no sea profesional, casi sin herramientas para operar a 2 minutos, y su opinión es que cree que sería mejor algo más asequible, similar a las estrategias que normalmente plantean los analistas. Pues escuchamos. Perfecto. Y Jorjota, por ejemplo, nos da también las gracias a Capital Radio. Pues gracias a ti, Jorjota. Y Francés Piñol nos da también las felicidades por la iniciativa. Dice que nos ayuda mucho a todos, seguro. Me parece que la estrategia más acertada es la de Iñaki. Bueno, otro punto para Iñaki, que todavía no había aparecido en estos... Iñaki es QStrading, para el que todavía no lo conozca por su nombre de pila. Es QStrading, la tercera estrategia que se planteó en Operación Trader. Y nos dice, ya que opera en índices, que es lo mío, y además de ser muy sencilla, parece muy efectiva tanto en corto como largo. Gracias por el programa. Sí, Marta, cada uno tiene sus favoritos. ¿Me dejáis intervenir para contestar a una pregunta anterior que acaba de salir, justo la anterior, en la que nos hablaba, y además muy correctamente, de QStrader? La anterior nos hablaba de que él no puede quizás seguir estrategias tan rápidas. Bueno, hay un aspecto muy importante en todo lo que es gráfico, y es el aspecto fractal. Fractal significa que siempre y cuando la estrategia tenga sentido, da igual si la planteamos en 2 minutos o en gráficos de un día. Es decir, los gráficos son proporcionales. Si efectivamente el movimiento de un gráfico en 2 minutos nos lleva a plantear una estrategia adecuada,
En el momento en el que encontremos en un gráfico diario un movimiento proporcional, también podemos plantear una estrategia similar. En ese caso, obviamente, será en gráficos diarios, con lo cual es muy importante que quien en un momento determinado vea las estrategias demasiado rápidas no se desespere o de algún modo no se desesperance por el hecho de que sean muy rápidas, porque lo importante luego es que él adapte esos movimientos al espacio temporal en el que él se encuentra cómodo. Luego, lo generoso de nuestro partícipe, en este caso Wilson, es el habernos dado una pauta gráfica que en ese caso se cumplía en 2 minutos, pero también se cumpliría en gráficos diarios si lo propusiéramos así. Pues esto es una mini lección magistral en menos de 2 minutos. Bueno, al final, cuando acabamos el vídeo de Operación Trader, decíamos a los espectadores que por favor nos pusieran esos comentarios porque queríamos recibir ese feedback. Bueno, ya hemos hecho un repaso de ese feedback y ha llegado, Luis Vicente, el momento de la verdad, el momento del veredicto final. Emplazábamos a todos los espectadores a que votaran, a que nos dijeran cuál era su estrategia favorita, la operativa que más les hubiera gustado, y tenemos ya ese veredicto final. Luis Vicente, ¿quieres ser tú el que dé el resultado o quieres que lo haga yo? El ganador, según la preferencia de los espectadores de OT en su primer programa, ha sido Alba Puerro. Alba Puerro con su estrategia sobre el Nasdaq utilizando ondas de Wolf, un elemento bueno que ha sorprendido mucho entre nuestros espectadores y que también ha gustado mucho porque ha sido algo bastante innovador, al menos por lo que parece en estos comentarios, en este feedback que hemos leído. Hay que decir que ha ganado con un 69,6% de los votos esa estrategia de Alba Puerro. Ya la veíamos como bastante clara ganadora entre los comentarios y se confirma efectivamente entre aquellas personas que han votado. La favorita ha sido Alba Puerro. Felicidades, por lo tanto, querida Alba, y felicidades y gracias, queridos Cus y queridos Wilson. Por supuesto. Y también me imagino que muchos espectadores, además de querer saber cuál era el resultado de esa votación, lo que quieren saber también es la opinión de nuestro coach. Alberto, ha llegado tu turno, ha llegado el momento en el que tú nos expliques punto por punto lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado de esas estrategias, lo que cambiarías, lo que te gustaría que siguiera igual. Que nos expliques un poquito cuál es tu opinión sobre esas 3 estrategias. Vamos a recordarlas, Luis Vicente, si te parece bien. Alba Puerro, la ganadora, la estrategia la planteó sobre el Nasdaq 100 y la planteó con una figura que se llaman ondas de Wolf, muy interesante, por cierto. Luego tuvimos a Wilson, que nos planteaba una operativa sobre Nvidia con distintos marcos temporales. Me parece que ese es uno de los puntos realmente más interesantes también de esa estrategia de Wilson. Y por último teníamos a Cus, que nos también planteaba una estrategia sobre el DAX. Y uno de los puntos interesantes de esa estrategia, entre al menos los comentarios que hemos leído, ha sido precisamente uno de los indicadores que utilizaba, que eran los de volumen. Yo creo que así ya resumimos más o menos un poco todo. Luis Vicente, si tienes algo que aportar, cuéntanos. No, lo que tenemos es que descifrar lo que nuestro supercoach ha observado en las estrategias de los 3. Ahora, independientemente de las votaciones, Alberto, si te parece, por orden, empezamos por el mismo orden en el que han intervenido los participantes a examinar lo que has visto en sus técnicas de especulación. ¿Empezamos con Alba Puerro? Vamos a empezar primero hablando de los 3. Y es que hay algo que es una maravilla y es el tratar con semejantes. El especulador tiene que tener valentía siempre. Y desde luego, ¿por qué tiene que tener valentía? Porque tiene que ser determinado a la hora de actuar. Un especulador, una vez que ha tomado una decisión, que es la de entrar en una posición, debe tener la determinación de saber cómo, o por lo menos saber que tiene que actuar, tiene que cerrar, tiene que obtener un objetivo, tiene que aplicar un stop. Y esa determinación y esa valentía es fundamental. Y es la que nuestros 3 participantes han reflejado a la hora de participar y exponerse a que su estrategia se vea en público y se pueda valorar en público. En segundo lugar, hay algo que hay que agradecerles, que es su generosidad. Cuando un especulador ha estado durante muchos años aprendiendo del mercado, a la hora de exponer sus estrategias, no solamente está proponiendo un planteamiento puntual para una operación puntual, también está de alguna manera compartiendo con los demás su método de especulación en algún punto. No sé exactamente por qué, porque las ondas de Wolfe, que son pautas que Alba manejaba de maravilla, tienen muchas facetas, pero ella está exponiendo una faceta que alguien en un momento determinado puede, de algún modo, admirar para seguir del hilo y aprender un poco más de bolsa.
Y eso se debe gracias a la generosidad de Alba. Y lo mismo que digo de Alba, lo digo de Wilson y lo digo de QStrader. Así es que muchísimas gracias por su valentía y su generosidad. Antes de entrar a valorar las estrategias, hay que hacer unas puntualizaciones muy importantes a los tres. Primero, Alba nos decía y nos hablaba del swing trading. Y los otros dos compañeros, tanto Wilson como Iñaki, como QStrader, nos hablaban de unas operativas más intradía. Hay que entender que el swing trading es una operativa que no es que no se basa en el intradía, que efectivamente no se basa en el intradía, sino que se basa en tramos. Quiere decir que nosotros establecemos una estrategia, como ha realizado Alba, en la que hay un objetivo y un stop. Hay unos puntos X o unas circunstancias X que se pueden cumplir hoy o no. Podríamos quedar con la posición abierta con el riesgo que eso supone. El intradía, que son las estrategias que nos planteaban tanto Wilson como QStrader, son estrategias que tienen la intención de, sea como sea, tener cerrada la posición a cierre de sesión. Y eso normalmente es muy peligroso. ¿Por qué? Porque introducimos un factor más de dificultad. Antes de cierre de sesión se tiene que haber cumplido la estrategia. Ambos salvan ese problema con un planteamiento que bajo mi criterio es muy inteligente, que es intentar operar intradía, pero al principio de la sesión. De manera que yo prácticamente me estoy asegurando que en muy poco tiempo efectivamente voy a saber si esa estrategia es válida o no y voy a tener cerrada mi posición probablemente mucho antes que el fin de sesión. Pero como planteamiento por sistema es muy peligroso. Ellos dos lo salvan muy bien. Una tercera circunstancia que influye a los tres. Es muy peligroso a la hora de especular utilizar gráficos que no sean oficiales. Y esta es la clave. Si os fijáis, muchos de los gráficos que hemos visto, sobre todo los de Alba y los de QStrader, tenían un origen basado en su broker. Bueno, un especulador tiene que tener siempre la posibilidad de testear bases de datos. Eso significa que a la hora de encontrar pautas que vayan a funcionar de una manera u otra, tiene que tener un histórico accesible en su ordenador y de manera independiente para poder efectivamente ir haciendo ese testeo, esa especie de conocimiento de si tal o cual pauta es efectivamente válida o no. En el caso de QStrader se añadía una dificultad, y es que en su estrategia incluye, y lo han reflejado también nuestros espectadores en los comentarios, un aspecto que no está en pantalla. Es decir, yo le voy a decir cuál es el aspecto, que es la amplitud que había vivido la sesión asiática. Esa dificultad hace que la estrategia sea mucho más discrecional de lo que parece. Es decir, no solamente no vamos a poder testear muy bien y muy al detalle si la estrategia es buena o no, él nos comentaba que durante mucho tiempo la había aplicado y había salido bien, sino que además tenemos que incluir un aspecto que está fuera de nuestro gráfico, que es la amplitud de la sesión asiática. A la hora de hacer un método de especulación, que es a lo que obedecen todas las estrategias, solo podemos ser certeros si ese método de especulación se basa en un estudio pormenorizado del pasado. Y ese estudio pormenorizado del pasado no solamente es complicado si no tenemos esas bases de datos pormenorizadas accesibles, sino si además parte de esa base de datos se produce porque crea el propio broker el gráfico. ¿Qué es lo que sucede cuando un gráfico cotiza 24 horas, cuando su mercado comienza, como en el caso del DAX Xetra, de 8 de la mañana a 22 horas? Es decir, hay un intervalo de tiempo que es discrecional por parte del creador de mercado y eso nos dificulta enormemente la elaboración de estrategias. Y además lo hace tremendamente discrecional. Cuanto menos discrecionales sean las estrategias, mucho mejor. Vale, vamos a empezar por Alba ya. Muy bien. Alba lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque Alba nos ha dicho dos cosas. Primero, esta es la pauta. Cuando se produce este movimiento, yo, y además lo he hecho de maravilla, así se prepara una estrategia. Y dice, vale, yo una vez que ha llegado esto aquí, voy a especular contra tendencia. Especular contra tendencia no es malo. Yo al Nobel siempre le sugiero que lo haga en favor de tendencia. Pero cuando ya te estás profesionalizando, especular en contra de tendencia puede ser muy valioso como bien hace Alba. ¿Qué es lo que sucede? Ella hace muy bien plantear la pauta. Esa pauta es válida en la medida de lo que hemos comentado. Debe formar parte de un método fijo de especulación. Esa es la clave. Da igual si utilizas las ondas de Wolfe o cualquier otro método, o si incorporas indicadores a tu método de las ondas de Wolfe. Lo importante es que todo esté tasado de antemano. Y lo que nos sugería Alba es que efectivamente, ante esa pauta, ella ya ha detectado una posible operación y nos la va a plantear. Lo hace muy bien. Plantea el objetivo y plantea una especie de toma temporal intermedia de beneficios, todo fenomenal. ¿Qué es lo que eché yo de menos en la estrategia de Alba? Y de hecho casi se deducía de nuestra conversación con ella.
Es muy importante que a la hora de expresarnos, y aquí sí que hay que tener en cuenta que es un formato en cierto modo innovador, aparte de nuevo es innovador, es decir, ellos no lo han visto antes en ningún otro lado, con lo cual se están expresando de la mejor manera que saben, pero es muy importante a la hora de plantear un detonante de la estrategia, es decir, aquí voy a aplicar stop, o si rompe tal, incluir en el si rompe tal, cuál es la circunstancia concreta que nos lleva a saber que se ha roto o que no se ha roto. Porque a la hora de especular, nosotros en nuestra estrategia siempre lo tenemos que tener todo absolutamente tasado. Nada debe obedecer a nuestra capacidad de reacción, más que nuestra capacidad de actuar en función de la estrategia que hemos fijado previamente. Nada se debe producir durante el movimiento de la cotización. Ya lo teníamos que saber, y si es así, Alba en todo momento nos tiene que establecer previamente exactamente cuáles son los detonantes de cada una de nuestras acciones, ya sea entrar bajistas, ya sea lo de establecer la toma parcial, o bien porque marca justo ahí, que es lo que luego yo le preguntaba a QStrader, o bien porque cierra por debajo, o bien porque luego hay una especie de giro en la que la barra cierra un poquito por encima. Es decir, eso hay que establecerlo siempre, pero tenemos también que achacarlo a la inmediatez del formato y a la falta de experiencia que tenemos todos un poco a la hora de explicarnos. Esa es la única parte que he podido echar en falta, pero en general a mí Alba me ha gustado mucho porque tenía ideas muy claras y sobre todo, si os fijáis, tenía dos aspectos clave. Primero, ella cuando entra a explicarnos ya nos ha dicho que su prioridad es preparar estrategias. Fenomenal, así tiene que ser siempre. Y luego nos ha dicho que ella se decanta por el swing trading después de muchos años. Yo también lo haría, porque el swing trader elimina ese factor temporal obligatorio que nos supone el day trading, pero que bien han sabido solucionar tanto Wilson como QStrader, pero no todos saben solucionarlo tan bien como ellos. Vale, ese sería Alba. Ahora vamos con Wilson. Wilson nos plantea una estrategia en 2 minutos sobre el MIB. Tiene un problema. Si aplicamos lo que hemos explicado en torno al planteamiento de Alba, si todo tiene que estar reglado de antemano, nos encontramos con un problema, porque Wilson actúa cuando el mercado abre. ¿Qué pasa? Wilson puede tener una idea de cómo va a abrir el mercado en función del pre-market, pero Wilson no puede saber cómo se va a dibujar el gráfico cuando se abre la sesión. Con lo cual su estrategia, probablemente él en la vida real en su momento la ejecutó, pero no la pudo plantear previamente en su mente como nos lo hace a nosotros, porque lo hace en 2 minutos. Si estuviéramos hablando de unos gráficos más tranquilos, tú sí puedes, en el momento en el que abre, preparar toda la estrategia, pero él lo que probablemente le ha sucedido es que él vio la apertura y dijo en ese momento, si pasa esto, actúa así, ¿vale? Efectivamente, tú ya empiezas con tu operación, has realizado una operación y durante la operación tienes que ir fijando otros parámetros, porque no te ha podido dar tiempo, porque es justo cuando abre el mercado. La diferencia con Alba es que Alba tiene ya la pauta, y ahí, una vez que se realiza la pauta, ella prepara la estrategia. Luego Wilson, en realidad, nos está planteando una estrategia que puede tener mucho sentido, pero es imposible de preparar con anterioridad en los términos que él lo propone. Hay que hacerlo siempre sobre la marcha, y es lo último que tenemos que hacer en el mercado. Claro que él puede tener una maravillosa capacidad de reacción y, sobre todo, una gran imaginación, que es lo que requieren las estrategias. Pero, hemos dicho, una estrategia obedece a un método y lo que nos plantea Wilson no puede obedecer a un método. Obedece a una capacidad de observar los gráficos que podemos tener más o menos en función de nuestra capacidad o experiencia, pero no a la hora de preparar una estrategia que alguien debiera saber con anterioridad. Esa parte es muy importante y también hay que añadirlo, cómo no, el espacio temporal. El espacio temporal a la hora de reaccionar, 2 minutos, es tremendamente complejo, no solamente en la preparación, sino en la ejecución. Se produce ese deslizamiento, ese slipaje en el que tú a la hora de meter la orden ya no te va a entrar tan bien como figura en el gráfico, es decir, entro aquí, cuidado, tú a la hora de meter la orden, la orden va a entrar, normalmente a mercado, lo va a hacer donde pueda entrar esa orden, no donde a nosotros teóricamente nos gustaría, es demasiado inmediato. Esa sería la parte de Wilson. Y luego, Wilson hace una cosa muy bien, utiliza histórico, es decir, utiliza histórico oficial, y eso es muy bueno a la hora de testear una estrategia. Él acude a un movimiento de hace un año. Solo lo puede hacer si efectivamente tiene ese histórico como base de datos que va a poder analizar. Ahora vamos a ir con QStrader FX. Iñaki nos plantea una estrategia en la que efectivamente él tiene muy claro lo que plantea. Sin embargo, hay un factor de complicación, que es lo que hablábamos de los 5 minutos.
el gráfico de 5 minutos plantea muchas dificultades. Tiene algo muy bueno y es que su objetivo es coherente con un gráfico de 5 minutos. Pero, aunque hayamos establecido un objetivo y un stop coherentes con los 5 minutos, la velocidad de desplazamiento del mercado justo en la apertura, recordad que él estaba realizando su estrategia a partir de las 8 de la mañana, cuando más volumen normalmente va entrando al mercado, supone también un deslizamiento tremendamente incómodo en las estrategias. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con QStrader? Hay algo fundamental. Él, con muy buen criterio, nos establecía que el volumen que utiliza es el oficial, es el de los futuros. Eso es muy bueno. Yo normalmente siempre digo que el volumen no debe ser tenido demasiado en cuenta, salvo que sepamos muy bien lo que hacemos. Es decir, salvo que tengamos mucha experiencia a la hora de observar el volumen, y ese parecía ser el caso de Iñaki, con lo cual ahí no hay inconveniente. El problema está en que tú estás estableciendo un elemento tremendamente complejo a la hora de utilizar tu estrategia, que es la amplitud de la sesión asiática. Tú tienes que haber visto terminar esa sesión asiática a la hora de fijar tanto tu objetivo por arriba como tu objetivo por abajo. Y eso lo hace tremendamente difícil a la hora de testear en el pasado si tus estrategias son correctas con el histórico o no. Es decir, tú puedes estar durante un mes viendo que esa estrategia funciona de maravilla o incluso quizás durante un año, pero tú no puedes hacer un testeo casi matemático de lo que esa estrategia ha hecho. En el caso de Alba sí se podía hacer, porque si tienes la habilidad de saber programar un sistema de especulación, sí que puedes de alguna manera ver cuándo se producen determinados recortes, esta barra está por debajo de esta, y plantear estrategias. O incluso tú, en tu espacio temporal habitual, puedes ir echando el gráfico hacia atrás y efectivamente ir detectando las pautas de Wolfe que tú conoces para ver si efectivamente se cumplió esas estrategias. Sin embargo, en el caso de QStrader es tremendamente complejo. Es muy difícil saber si eso realmente se ha cumplido o no. Necesita mucho de su presencia. Y la necesidad de presencia implica que tú eres un artista, que puede ser muy bueno, pero quizás que tu estrategia es difícilmente extrapolable de lo que es tu especulación genuina, natural, propia tuya, en la que te manejas con soltura. Con lo cual, ojo, la idea es muy buena, pero es muy difícil de testear. Ese sería mi veredicto de los 3 especuladores, que los 3 lo hicieron fenomenal, los 3 hay que agradecerles y además, sobre todo agradecerles la oportunidad que dan a los demás especuladores, no solamente de conocer sistemas nuevos de especulación, sino de conocer dónde nos podemos equivocar a la hora de intervenir en el mercado. Yo les aplaudo a los 3 porque han estado de maravilla a la hora de participar en este nuevo programa. Desde luego, Alberto, que nosotros desde aquí también les agradecemos esa participación en Operación Trader, porque como dices, ha sido un formato nuevo, y ya no solo nuevo, innovador, en el que, bueno, pues tampoco se conocía muy bien cuánto tiempo disponían para poder explicarlo, a lo mejor el conocimiento que podía tener el espectador medio sobre las estrategias que planteaban, así que había una dificultad y se ha sobrepasado. Así que muchísimas gracias tanto a Alba como a QStrader y también a Wilson por esas 3 estrategias que nos plantearon y por atreverse con este formato tan innovador. Sí, y la verdad es que animamos a todos los demás a que ya veis que no, en realidad no vamos, el objetivo del programa no es realizar una crítica, sino de algún modo exponer de lo que ellos nos plantean sirve en general, lo que está bien, y lo que nosotros, o yo concretamente, en el lugar del especulador y viviendo su situación, incorporaría para no encontrarme con las trampas propias del mercado. De manera que vosotros, que igual tenéis quizás menos experiencia, animaos a intervenir para que de algún modo podamos proponer qué es lo que podemos limar de lo que vosotros planteáis para que pueda ser algo válido en el futuro. Y sobre todo, no os dejéis o no os limitéis por los espacios temporales. Que aquí intervengan especuladores que igual se manejan en 1 minuto o al TIC o a 15 minutos vista, no implica que las estrategias en diarios no puedan ser absolutamente válidas y que no las podéis implementar en vuestro quehacer diario cuando lleguéis a casa. Así es que, si sabéis plantear estrategias diarias, traédnoslas también para que podamos ver cuáles son los recovecos que nos vamos a encontrar también en esa forma de especular más tranquila. Mil gracias, Alberto Iturralde. Como siempre, un crack, alma de este Operación Trader. Gracias a los participantes. Tenemos que dar el ganador, por mi parte. He hablado bien de los 3, pero yo, en mi caso, para mí, el ganador es, en este caso la ganadora, Alba Puerro. Bien. Pues enhorabuena, Alba. Sí, gracias. Porque igual que como han valorado muchos de nuestros espectadores, ella ha reflejado su dominio de la especulación en su forma de explicarlo todo.
puede haber matices que mejoraríamos, probablemente, incluso si yo lo explico también habrá muchas cosas que mejorar, pero ella claramente sabía cómo tenía que preparar, cómo actuar, y nos ha planteado su estrategia de una manera, para ser la primera vez que este formato se lleva a cabo y con el desconocimiento lógico que implica, de una manera tremendamente acertada. Me han encantado los tres, pero la que más nos ha dado una hechura de estrategia bien elaborada, bien preparada y extrapolable a diferentes casos es Alba Porro, con lo cual, Alba, enhorabuena. Enhorabuena. Esta Pues vez enhorabuena, coincide Alba. el premio del coach con el premio del público, que como sabéis en los festivales de cine a veces Es verdad. es mucho más Y importante. en Eurovisión, por ejemplo, que ahí la Claro. verdad es que difiere bastante, ¿eh? Bueno, que os esperamos, traders, que veníos, compartid vuestras técnicas. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es, aunque de muchas maneras podéis poneros en contacto con nosotros, ¿verdad? Exacto, Luis Vicente, porque al principio de este vídeo lo que avanzaba un poquito es, oye, quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a dar alguna pista sobre el futuro de Operación Trader. Y lo que queremos decir es que ya estamos preparando la siguiente entrega de Operación Trader. Y al principio, en ese momento feedback con los comentarios, uno de los espectadores nos decía, oye, qué atrevidos sois en Capital Radio. Pues nosotros también queremos que vosotros seáis atrevidos, que os atreváis a estar aquí con nosotros en Operación Trader y enfrentarnos pues a Alberto Iturralde y a todos los comentarios que pueda hacer, porque aunque parece que muerde, no muerde tanto, ¿eh? Ya os lo digo yo que no muerde tanto, así que como dice Luis Vicente, pues poneros por favor en contacto con nosotros si queréis atreveros con este nuevo formato. Podéis hacerlo pues mandándonos por ejemplo un correo a oyentes@capitalradio.es, pero realmente pues podéis también hacerlo por Twitter, por Instagram, por Facebook, por todas las redes sociales que tenemos en Capital Radio. Poneros por favor en contacto con nosotros porque estamos preparando, como digo, ya confirmamos, estamos preparando esa nueva entrega de Operación Trader y queremos que vosotros seáis partícipes. Así que por la autenticidad, uníos a nuestro programa. ¿Y qué podemos decir, Marta? Que nos vamos, pero Volveremos muy pronto.